y espiritualmente. Espiritualmente viene siendo que de la misma forma que los colmillos de una serpiente muerden en la carne de una persona y es dolorosa, en los colmillos de la serpiente, en la puntita, se inyecta el veneno. Pablo, y ahora vamos a hablar espiritualmente, ¿ok? Pablo, lo que le afligía era el veneno que estaba en su carne. Pero no estoy hablando veneno literal. Estoy comparando metafóricamente, ¿ok? Como una comparación. Que el veneno yo lo comparo como el pecado en su carne. Y Pablo dice, ay Dios mío, esas tendencias del pecado, los pensamientos. Y para continuar decodificando, descifrando la palabra aguijón y la palabra carne, vamos a tomar un ejemplo del libro de Romanos. Del libro de Romanos. Capítulo 7. Romanos. Capítulo 7, comenzando con el versículo 21. Para tener una idea, básicamente, de la palabra aguijón, de la palabra muerte y de la palabra pecado. Y también en parte, cuando Pablo termina diciendo, y el poder del pecado lo produce la ley. O sea que es mucho y hay que ir desenglosando, decodificando por secciones, poquito a poquito. Toma mucho tiempo, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda aquí, ¿ok? Bien, versículo 21 en adelante, Romanos 7, 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow. Escuche bien, oiga, listen. Así que, queriendo yo hacer el bien. Esta palabra, así que yo queriendo hacer el bien, aquí estoy en la Reina Valera. Estoy en la Reina Valera 1960, ¿ok? Esta palabra yo es un pronombre. Y este yo que Pablo dice, juntamente con la palabra queriendo hacer bien, ese yo está hablando aquí el hombre nuevo, el hombre espiritual, el hombre ya regenerado. Indica que en esta área del hombre nuevo, el hombre ya regenerado, el hombre ya justificado, el hombre ya salvo, ya. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. El hombre espiritual quiere hacer el bien, no tiene deseo de hacer el mal. No, el hombre nuevo anda anhelando hacer las cosas buenas y queriendo hacer. Eso es un indicio. Eso es un indicio queriendo decir que cuando el hombre es ya regenerado, cuando el hombre es ya, la palabra que yo quiero decir es nacido, cuando el hombre creyente es un nacido de nuevo, resulta que el hombre quiere hacer el bien. Solamente un nacido de nuevo desea en su espíritu hacer el bien, porque un hombre no nacido y que no es regenerado no tiene ese pensamiento. Ok, escúchenme, vamos a seguir descifrando y decodificando esta palabra. ¿Okay? Vamos a continuar aquí mismo, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ahora, cuando dice esta ley, porque hay muchas leyes. Está la ley del pecado, está la ley del espíritu de vida, y por ahí hay muchas leyes y mandamientos, ordenanzas, etc. ¿Qué ley? Pues entonces cuando dice ley, hallo esta ley, está Pablo enfrentando la ley del pecado y de la muerte en comparación con la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que Pablo comienza a hablar en Romanos 8, 1 y 2. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una lucha, una batalla que el hombre tiene entre la ley del pecado y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús.
Ahora Pablo dice, hallo en mí esta ley. Y dice que el mal está en mí, pero que esa ley no puede ser la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te halla a ti justo. Te halla justo a ti. Y eso lo comprobamos en el contexto leyendo Romanos 4, versículos 6 hasta el 8. Cuando Pablo dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. Y dice, diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades ya son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no te inculpa, no te culpa de pecador. Pablo dice que la ley del Espíritu de vida no te culpa, no te acusa, no te dice pecador, es la ley. Pero entonces aquí esta ley dice que Pablo está mal. A Pablo lo afligía, pero que esa ley está mirando siempre el pecado que el hombre hace o las debilidades que el hombre tiene. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios 12, creo que es el versículo 9, no me acuerdo, 2 de Corintios 12, en cuanto al aguijón, Pablo dice, y me ha dicho Dios, bástate en mi gracia, porque el poder de Cristo se mueve y se manifiesta en tu debilidad. Pero cuando hablamos de la ley ve debilidades en ti. La ley te ve débil. Por eso es que Pablo dice, estoy tratando de avanzar. Mira la referencia que Pablo usa a los Gálatas en cuanto a la ley. Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios y siendo conocidos por Él, ¿cómo es posible que ustedes vuelvan otra vez a los nuevos y débiles pobres rudimentos a los cuales les quieren volver a esclavizar? Ahora, cuando Pablo dice a los nuevos y débiles y pobres rudimentos, Pablo usa la palabra débil. Porque la ley te ve débil a ti. La ley te incapacita y te ve débil. Para tú tener éxito de una perfección espiritual. La ley te ve incapacitado en tú dar la milla extra para tú lograr la cruz. Para tú lograr la cruz, la perfección, la santidad, la salvación, el perdón de los pecados. La ley te ve débil. Pero en la gracia de Cristo te hace ministro competente de un nuevo pacto. La gracia te capacita, te instruye para toda obra de justicia que Dios pone en tus manos. Vamos a seguir, porque si no me quedo. Ahora, regresamos aquí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y qué es lo que hace que el mal está en mí? La ley. La ley te dice que estás mal, que eres un pecador, que tú tienes que pagar el precio, que necesitas seguir dando la milla extra. La gracia te dice descansa, que ya tú llegaste a la salvación. Dice, versículo 22, porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? Pablo le llama al hombre nuevo, le llama un sinónimo al hombre interior. Sí, al hombre interior. Porque en el hombre interior es donde está la simiente incorruptible. ¿Ok? Ahora, Pablo dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en el hombre interior Pablo se deleita tratando de cumplir el mandamiento de Dios, las cosas buenas. Ahora Pablo da un cambio aquí, en el versículo 23. Aquí hay un pero. ¿Ves? Aquí hay un cambio, usando la preposición pero. Dice, versículo 23. Pero veo otra ley. Veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, Pablo dice, yo veo otra ley. Yo veo otra ley que está en mis miembros. Esa ley tiene que ver con la ley del pecado y de la muerte. Y que la ley del pecado y de la muerte, Pablo dice que está en sus miembros. Es una ley sustantival.
Acuérdense que cuando muchas iglesias hablan de pecado, hablan de ley, de pecado, todo lo quieren materializar. La palabra pecado todo lo quieren materializar como un verbo. Pero cuando se habla de la ley del pecado, es una ley que se enseñorea de tu mente, de tu cuerpo. Cuando el hombre está bajo la ley sin Cristo, ¿ves? Se enseñorea esa ley. No es algo que tiene que ver con un pecado de un verbo. La gente, la iglesia, cuando oye pecado, oh sí, pecado. ¿Quién está fumando? ¿Quién está bebiendo? ¿Quién está adulterando? ¿Quién está murmurando? Pero cuando se habla de ley del pecado, es algo sustantivo, abstracto. Es algo que está dentro. Y cuando Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la palabra mente. Esta palabra mente tiene un sinónimo de lo que es la conciencia. Y la conciencia le dice al hombre si está bien con Dios o está mal. Si ponemos a funcionar la ley de la conciencia en el Evangelio bajo la obra redentora de Cristo, Pablo entonces se defiende de la siguiente manera. En el capítulo 9, vamos a leer Romanos 9:1. Dice Pablo, Romanos 9:1. En verdad yo digo en Cristo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo está hablando de conciencia? Pues Pablo dice, yo digo verdad, yo no soy mentiroso, yo no soy un pecador, yo no soy un pagano. Mi conciencia me da testimonio a través del Espíritu Santo. A través de la obra redentora, mi conciencia me dice que yo soy declarado justo, no soy un pecador, no soy un mal pagano. Pero ¿qué se espera cuando un creyente es salvo, perdonado, y su conciencia aquí en el Espíritu Santo le dice tú eres salvo? Se espera frutos buenos, dignos. Pablo dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Dice que esa ley te lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Pues aquí, en el hombre viejo. Ahí está el pecado. No es en el hombre nuevo. En el hombre nuevo está la simiente de Cristo. Y en el hombre nuevo están los buenos pensamientos. Pero es que hay una lucha. Aquí está el pecado. Ahora, vamos entonces aquí. Vamos a hacer una pausa aquí y trabajar aquí. ¿Todo entiendes? Porque es que yo trabajo poquito a poquito por secciones. Vamos aquí ahora. Aquí en el hombre viejo y entre el hombre nuevo, aquí en el hombre nuevo es donde Dios te identifica como una nueva criatura. Cuando se habla de santidad, escuchen bien, listen, porque el aguijón Pablo lo presenta aquí, en el hombre viejo, no es en el hombre nuevo, en la cual él quiere deshacerse de eso. ¿Okay? Cuando se habla de santidad, muchas personas han interpretado la palabra santidad como algo que está separado. No hay problema. Cuando muchas iglesias hablan del tema de santidad, le dicen a las iglesias que se aparten de pecado. Y es verdad, tiene que ver con eso. Pero no lo es todo. No lo es todo, porque si hablamos de santidad, de apartarnos de pecado, es un complemento. Pero la forma correcta de interpretar la santidad bajo la gracia, bajo lo que es en el Evangelio, porque si interpretamos la santidad bajo la ley, es apartarse de pecado y vivir santidad pura, perfecta. Pero si empezamos a interpretar la palabra santidad bajo el contexto del Evangelio de la gracia de la cruz, es otra interpretación diferente. O más bien, no es otra, sino más bien es más profunda. Es mucho más profunda que apartarse de pecado. Vamos a hablar de santidad. La original santidad es una separación
donde el pecador que se convierta a Cristo, que sus pecados son perdonados, que ya es regenerado, que ya es salvo, que ya es justificado, el Dios lo que hace del pecador que acepta a Cristo, Dios lo separa. Ay, santo Jehová, escuche bien, lo separa entre el hombre viejo. Cuando el pecador acepta a Cristo, es regenerado, es salvo, es perdonado, es justificado. Y en la santidad es que Dios te separa a ti del hombre viejo. Entonces, el hombre viejo lo que tiene es la carne. Vive 100% en la carne, que tiene que ver con Adán. El hombre viejo es el hombre que vive en la carne y que todas las cosas lo hace según Adán, que es una naturaleza de Adán completo. Y el hombre viejo es el hombre no regenerado. Dios te separa a ti entre el hombre viejo y hace una separación, y tú estás aquí. Para yo poder complementar lo que yo te estoy diciendo, vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8. Dice Pablo, escuchen bien ahora y presten atención. Romanos 8, espérate, ¿por dónde voy? Que no quiero pasarme de tiempo. Ok, Romanos 8, versículo 8 también. Ahora presten atención. Escucha, Romanos 8, versículo 8, dice Pablo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué Pablo dice que los que viven según la carne o los que andan no pueden agradar a Dios? ¿Qué interpretación tiene aquí la palabra carne? Escucha, ¿qué interpretación aquí tiene la palabra carne? Pues la interpretación de la palabra carne es aquí, el hombre viejo, en la carne. Esa interpretación del versículo 8 que Pablo habla, que los que viven en la carne o andan no pueden agradar a Dios, es el hombre viejo que no es regenerado. El hombre viejo que no, ¿ve? Hay un negativo fuerte aquí, no es regenerado. Esos son los que no pueden agradar a Dios. Vamos allá al contexto. Vamos a buscar el contexto del versículo 8. Y se encuentra en el mismo capítulo 8 de Romanos, del 1 al 4. Pero vamos a leer el versículo 3 y 4 porque yo siempre estoy adelantando para no tener mucho tiempo. Pero se supone que vayas con calma. Gloria a Dios. A mí me gusta ir con calma. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y en el versículo 4 está la clave. En el versículo 4 está la clave para poder decodificarlo. ¿Okay? Dice, vamos a comenzar con el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Cristo en la cruz condenó el poder del pecado en su carne. Ese poder del pecado estaba aquí, en los miembros del hombre no regenerado, del hombre viejo, de la carne, estaba el poder del pecado. Ahora, dice que Cristo condenó al pecado en su carne. Lo condenó. Ahora dice el versículo 5, el versículo 4, discúlpame, 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, en el hombre nuevo, cuando ya tú eres regenerado, para que la justicia del hombre se cumpliera en nosotros. Y dice que ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios depositó su santidad y te separó, Dios te separó a ti entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Ahora dice que el pecador que aceptó a Cristo y es regenerado, ahora Dios te dice a ti que tú no andas, y Dios no te ve a ti andando en la carne. Porque el versículo 8, cuando Pablo dice lo que andan en la carne no pueden agradar a Dios, la interpretación de Pablo es que la carne se habla
del viejo hombre y la carne se habla del hombre no regenerado. La carne es el hombre no regenerado. Dios te dice a ti que al tú creer en el Evangelio de Cristo, Dios te separó, que ahí está la verdadera santidad, que en vez de decir que la santidad es apartarse del pecado, que sí es verdad, tienes razón, pero que la santidad va mucho más profundo. La verdadera santidad es que Dios te separó a ti entre el viejo hombre y que ahora Dios, la justicia de Cristo, te dice a ti que ya Dios no te ve a ti caminando según el hombre viejo sin Cristo, que es el hombre no regenerado. Tú no eres el hombre viejo. Dios te conoce a ti como el hombre nuevo. Solamente Pablo dice que ese enemigo de la carne se quiere activar y que Pablo dice hagan morir ese hombre viejo. Pero la realidad, Dios nos dice a nosotros que si tú creíste en Cristo, Dios te apartó del hombre viejo no regenerado para que tú seas regenerado y vivas en el Espíritu. Tú caminas en el Espíritu, no es en la carne. ¿Ok? Tú caminas en el Espíritu, mas no en la carne. A veces hay creyentes que se comportan con actitudes de Adán, con pensamientos y actitudes de Adán, porque eso viene siendo que el hombre no tiene identidad. Cuando el hombre se siente un pecador, se siente poca cosa, la conducta de los hombres es que se comportan como Adán. Cuando una persona creyente que recibe el Espíritu Santo no conoce el Evangelio, no tiene las buenas noticias de salvación y vive afligido pensando que él es un carnal, vive afligido pensando que él está mal delante de Dios, se manifiesta la carne y su comportamiento es el pensamiento y conducta de Adán. Pero cuando un creyente tiene identidad y conoce que es un hombre nuevo y Dios no lo ve como el hombre viejo de Adán, de la carne, eso, los resultados es que la persona hay un cambio de actitud, que ahí Pablo habla de metanoeo, un cambio de mente. Vamos a hablar de metanoeo y de cambio de mente en otra ocasión. Mientras tanto vamos a hacer una pausa, que me llegó el tiempo de la pausa y voy a continuar. No he terminado, yo nunca termino. Vamos a pausar y continuar con la parte 4. Continuamos.